y pues a todo el público en general. Está José María, ¿verdad? También contamos con la presencia de Carlos Luis Fallas, hijo, aquí en el salón, no sé si se puede poner de pie. Y antes de iniciar, queremos darle la palabra al jefe de fracción del Frente Amplio, al compañero diputado por Alajuela, Edgardo Araya Cibaja. Buenas noches, entré quedando, pero bueno, buenas noches a todas y todos. Saludo, señor embajador, señores embajadores. Pues viendo esta actividad y viendo esta reunión de gente, de caras conocidas, de caras de lucha, y como representante de la provincia de Alajuela, se imaginarán que además es un orgullo adicional que me haya tocado este momento de ser jefe de fracción y en esta primera actividad importante de la fracción y del partido, en esta nueva periodo, en esta nueva era, pues que me haya tocado a mí como representante de la provincia de Alajuela, sancarleño, pero representante de la provincia de Alajuela, aunque a la mitad de los sancarleños eso no les agrada mucho, ¿verdad? Ser de la provincia de Alajuela, pero así es, y en ese momento yo creo que todos somos alajuelenses, todos somos calufa, ¿verdad? Todo lo que eso significa, toda la lucha que eso significa, todo el compromiso que eso significa, todo el sufrimiento que trae esa lucha y que asumimos ese sufrimiento y ese sacrificio por las luchas que enfrentamos. No vamos a dejar pasar esta oportunidad para que el Frente Amplio siga proyectándose, siga perfilándose como eso que representó Calufa en algún momento, como la esperanza, como la dignidad de un gran sector de la población que todavía hoy sigue sufriendo, sigue siendo explotada, sigue siendo atacada en su dignidad, y creo que para eso está el Frente Amplio. Y para eso está también este nuevo jefe de fracción, para tratar de conseguir nuestros objetivos de unidad, de dirección estratégica, para realmente cumplir con las expectativas que muchísima parte del sector del pueblo de Costa Rica nos dio. Así que adelante, compañeras y compañeros, Calufa vive. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y bueno, y procedemos a darle la palabra a la compañera Marielos Aguilar. Buenas noches, muy agradecida porque me tomaran en cuenta para este evento tan importante, el recordar o conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes hombres de este país, Carlos Luis Fallas. Muy contenta porque el hijo de Fallas está con nosotros, es una persona para mí efectivamente muy especial, así es que muchas gracias por venir, Willy. He estado en contacto con la historia, con la biografía, con la vida política de Carlos Luis Fallas desde hace muchísimos años. Saco en cuenta que cuando Fallas, yo comencé a investigar sobre Fallas, él tenía 15 años de fallecido, hoy tiene 50. Entonces esto significa un poco un revolcón de la añoranza, de la memoria, personalmente y académicamente, porque es revisar una vez más qué fue Fallas para este país, para la clase obrera de este país, para la clase trabajadora y para los sectores populares en general. Yo voy a centrarme en 4 cositas porque es casi imposible ahondar, pero en los aspectos o en las facetas fundamentales como político. Ya la parte literaria se abordará más adelante.
y sobre todo porque cuando yo comencé a estudiar la vida de Fallas, constaté que Fallas había sido ignorado, borrado políticamente de la historia nacional, tratando de subrayar, exalzar su obra literaria. Y yo planteaba en ese momento, y sigo convencida, de que antes que literato, Carlos Luis Fallas fue un hombre de política, un político cuyo norte fue siempre la revolución, la transformación social de este país. Como dirigente político, encontramos que esa semilla se cultiva con sus primeros contactos con el mundo del trabajo costarricense. Ya sabemos que Fallas entre 1925 y 1931 estuvo en la zona bananera, fue un obrero bananero que se desempeñó en diferentes funciones y que ese fue el caldo de cultivo que alimentó su insatisfacción con el sistema y el país en que vivía. De esta manera, entonces, Carlos Luis Fallas, fue ese periodo de obrero anónimo, lo supera al regresar a Alajuela, su tierra natal. Su madre agonizaba, vino a ver morir a su madre, y eso es un cambio fundamental, vital para él en todos los aspectos. Entre otros porque aprende el oficio de zapatero para sobrevivir por en Alajuela, y entra en contacto no solo con el gremio zapatero, que es tan importante política y culturalmente hablando, sino que además entra en contacto se inserta en el proceso efervescente del momento de construcción de lo que en aquel momento era una auténtica transformación en el mundo político, la fundación del Partido Comunista. Fallas fue comunista desde el momento mismo en el que él participa de la organización de la célula comunista de Alajuela. El Partido Comunista se funda en junio y en agosto él ya está fundando con otros compañeros la célula comunista de Alajuela. Se hace la red necesaria con las organizaciones sindicales de la ciudad y desde ahí hasta su muerte. De suerte entonces que Carlos Luis Fallas es imposible valorar y entender su legado si no se ve como un hombre de partido. Él fue un hombre fundamentalmente entregado al partido que él consideraba esencial para la transformación de la sociedad costarricense y la reivindicación de los trabajadores. Durante los primeros años en Alajuela, él con una gran efervescencia, además era un periodo en que la exacerbación de las luchas de clases como fenómeno estaba a la orden del día, y Carlos Luis Fallas fue una voz, digamos, radical, fuerte, contundente, de denuncia contra la crisis del momento que vivía el país en el marco de la depresión del 29, pero además ya venía se había alimentado sustancialmente de un espíritu antiimperialista, porque Calufa, antes que comunista, fue antiimperialista. Y con este acervo, con esta transformación, es un veinteañero, es un muchacho, es un joven, una persona muy joven que a sus 20, 22 años está haciendo sus primeras experiencias, muy pronto destaca. En Alajuela se despertó un ambiente profundamente represivo en la época en que se expande la célula del Partido Comunista, y tanto así que en uno de los discursos que Carlos Luis Fallas pronuncia, en uno de sus mítines, hubo diferentes huelgas, movimientos de panaderos, de zapateros, etcétera. Hubo una convulsión importante en esa provincia, y tanto así que Carlos Luis Fallas fue acusado por haber ofendido, injuriado supuestamente a unos representantes del Congreso Nacional, y es condenado, y lo confinan, lo sacan de Alajuela y lo envían a 100 y tantos kilómetros, no me acuerdo cuánto alrededor, de la ciudad, y entonces ese es el momento en que Calufa salta al plano nacional. En el momento en el que la dirección del Partido Comunista lee las circunstancias, lee el momento que se le presenta a Calufa, y entonces deciden conjuntamente enviarlo a Limón.
En Limón ya la célula del Partido Comunista estaba formada y necesitaba inyectar, claro que sí, energías como las de Falla, lo mandan para allá y con la tarea concreta de organizar a los obreros bananeros de todas las fincas que se extendían desde Zixaola hasta Guapiles. Y ese es el origen de la huelga bananera del 34. Carlos Luis Fallas no estuvo sindicalizado, ni fue específicamente un dirigente sindical. Es más, uno de los resultados de la huelga del 34, que fue una huelga conmovedora, una huelga reprimida de una manera muy inusual para la época en este país. Sin embargo, uno de los puntos que sí se logró, entre las otras demandas, fue la legalización y la expansión del sindicato de trabajadores bananeros. Digamos que fue la conquista política más importante de la huelga. La parte de la huelga bananera, ojalá ustedes pudieran leer alguna cosa al respecto, porque la participación de Calufa fue una cosa realmente conmovedora, el sufrimiento que a Carlos Luis Fallas le significó la derrota en el momento, en lo inmediato de esa huelga. Él tuvo que internarse por las montañas, enfermo de paludismo, regresa a San José muy gravemente enfermo, termina la hospitalización y lo meten a la cárcel. El año 35, buena parte del año 35 él pasa en la cárcel hasta que hace una huelga de hambre y logra solidaridad nacional e internacional y lo logran sacar. En fin, fue un golpe muy importante que marcó mucho la vida de Calufa y lo marca tanto que luego Mamita Yunay se convierte, digamos, en la justificante de por qué esa huelga había llegado hasta donde llegó y el sufrimiento de tantos ellos, porque no solo fue Calufa, fueron muchos los trabajadores que sufrieron cárcel, persecución, etc. En aquel momento sufre Calufa el segundo juicio. Yo revisé en aquella época los archivos judiciales y había encontré 18 expedientes por diversas causas abiertos. Una de las personas más, digamos, del Partido Comunista, diría yo que quizá fue el dirigente más expuesto al sistema jurídico de este país. Ya en el 34, junto con otros, Manuel Mora y los otros que habían participado de la dirección, es acusado de instigación y asociación para delinquir. Ese fue el delito que duró bastantes años el proceso, finalmente no hubo condena, se archivó, prescribió. Bueno, esa faceta, los años 30, la faceta del Calufa radical, del Calufa efervescente, del hombre con todos los bríos que el contacto con nuevas teorías social, política, el marxismo, alimentaba en él ese espíritu de lucha del que ya sabemos. Pero también tuvo otra faceta en los años 40, que poco conocida y que yo creo que es importante destacarla, que es su faceta como parlamentario. En el 1940, Calufa es electo regidor por la Municipalidad de San José. Va con Carlos Luis Sáenz, el maestro Carlos Luis Sáenz, van como regidores y les toca llevar adelante una lucha muy importante. Cuando están en la municipalidad se da la invasión de Pearl Harbor y la declaratoria de guerra del gobierno de Calderón Guardia a Japón. Carlos Luis Fallas, por ejemplo, lleva la voz cantante para darle el apoyo, para que la municipalidad apruebe, y así ocurrió, una moción en apoyo al gobierno de Calderón Guardia en su declaratoria de guerra al eje nazifascista. Bueno, eso ya ahí explica muy bien cómo había un cambio de línea, un cambio de tareas y de perspectivas, y desde ahí ya se ofrece un acercamiento. Eso fue en diciembre del 40 con el gobierno de Calderón Guardia. Y luego, bueno, las otras luchas que se dan en una municipalidad por agua abundante, contra la corrupción, por una reforma tributaria, por todo lo que pelean hoy día los regidores en las municipalidades de este país. Carlos Luis Fallas se enfrentó a eso y lo hizo con mucha presencia, con gran liderazgo. Yo revisé los discursos de él en las actas municipales y siempre vehemente, siempre ardoroso, siempre convencido
porque era él era así. Luego, en el año 44, es electo diputado del Parlamento. Y en esos 4 años, Carlos Luis Fallas también destaca en la Asamblea Legislativa, sobre todo en una tarea muy dura que le tocó a Fallas, porque recordemos que en el año 44 ganaron las elecciones el Partido Comunista y el Republicano Nacional en coalición, en el bloque de la victoria. Y ese bloque de la victoria pues obligaba a la tarea de coordinación, porque esa alianza se reflejaba claramente en el desempeño parlamentario. Y resulta ser que a Calufa le ha tocado estar en una comisión y dirigir una investigación en contra de la corrupción de lo que se llamaba en esa época la Secretaría de Fomento. Y bueno, digamos, ventilarle un poco los chingos a los aliados le costó un trance muy difícil, pero fue en ese sentido coherente, levantó la voz, denunció como tenía que haberlo hecho. Y otro aporte importante pues fue en ese momento, el aporte fundamental de esa administración, de ese periodo parlamentario, fue la aprobación del nuevo Código Electoral que se puso en práctica una única vez en las elecciones del 48, que son las que luego se anulan y con ello se rompe el Estado, se rompe el orden constitucional. Diría además que en todo esto, de toda esta época, siendo diputado Calufa, se rompe el orden constitucional y automáticamente él se suma a los hechos armados. Él era diputado por la provincia de Punta Arenas y su base social de apoyo casi natural era, por supuesto, los obreros bananeros. Mucho fue el apoyo fundamentalmente de esos bananeros los que lo llevaron a su curul. Y él lo primero que hace es, deja su curul y se dirige al Pacífico Sur. Logra sumar 140 trabajadores bananeros y organizar lo que ellos llamaban la columna de la victoria, la columna liniera, que avanzan desde Dominical hasta San Isidro General y se enfrentan ahí en una de las batallas más sangrientas y más dolorosas de la Guerra Civil del 48. Calufa, a los finales de marzo, la guerra había comenzado el 12 de marzo y en 28, 29 de marzo ya está en San José y pronuncia un discurso que es conmovedor en Ecos del 56, que era la emisora del Partido Vanguardia Popular. Y la Tribuna, que era el diario identificado con el gobierno del momento, también le publica una serie de narraciones que ojalá se pudieran hacer más públicas, digamos, conocerse mejor, que son las informaciones, los partes de guerra que mandaba Carlos Luis Fallas al diario de La Tribuna. Y es efectivamente muy conmovedor constatar que ya por ahí de los finales de marzo, faltaba todavía casi un mes de guerra, o unas 3 semanas, ya la voz el tono de la derrota, el dolor más profundo que estaba experimentando él desde el punto de vista no solo como político, sino humanamente. Eso es posible percibirlo ya en ese momento, ya él sabe que la guerra se va a perder. El 1 de abril ya el presidente del momento, don Picado, informa que va a dejar la silla presidencial y se viene aquella catástrofe tan enorme que fueron las siguientes semanas de abril hasta que se firmó el pacto de la Embajada de México. Otro de los aportes de Calufa en este momento fue su participación en el encuentro con Figueres en Ochomogo. Acompañó a Manuel Mora para lograr negociar en los mejores términos posibles, estando ya derrotadas las fuerzas del gobierno y la alianza, y le toca estar ahí, y eso fue importante porque él pudo repetir luego a lo largo de muchos años lo que él oyó, lo que él supo y lo que no se cumplió, y la traición a la palabra que habían dado los vencedores. Considero que esto es un parteaguas en la vida de Fallas. A partir de fue el dirigente y el combatiente que más estuvo en la cárcel, estuvo más de un año en la penitenciaría central. Unos entraban y salían, pero él entró y no pudo salir un poco más de un año.
preso, y luego ese síndrome que experimentan los derrotados de la guerra civil, él se le va a reflejar muchísimo luego en su participación, bueno, además el Partido Comunista ilegal. Él caía reiteradamente a la cárcel, muy a menudo caía a la cárcel porque lo encontraban con propaganda o con periódicos del partido, etcétera. Y se dedica un poco más tranquilamente también a su producción literaria. No obstante, Calufa fue bastión esencial, por ejemplo, en la lucha en apoyo a la Revolución Cubana, en la lucha por defender la necesidad de una reforma agraria en este país. Él estuvo muy identificado no solo con el sector obrero, sino también con los sectores campesinos. Son muy importantes en su perspectiva de lo que son las luchas y las conquistas por venir de este país. Grosso modo les cuento esto así como un poco muy salteado, muy picoteado, pero no tengo mucho tiempo. En realidad creo que lo más importante de todo esto es reconocer que la izquierda de este país tuvo un líder casi sin igual. Yo diría que las condiciones personales y políticas de Calufa lo hacen un personaje en esta historia y en este país que tiene necesariamente que ser un referente con los nuevos tiempos, con los nuevos retos, con los fracasos y con los logros que hemos acumulado durante el siglo XX en este país e internacionalmente, pero que Calufa es un punto de referencia, yo digo, indispensable. A mí me ha encantado conocer la vida de un hombre tan especial y algo se aprende también desde el punto de vista ético cuando se repasa la vida de un ser tan excepcional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera Marielos. Ahora le damos la palabra al compañero Giancarlo Bonilla. Ocupa que le traiga. Buenas noches a todos y a todas, señores representantes de las embajadas hermanas, diputados, diputadas, estimado público que nos visita hoy. A mí me ha tocado el honor de dirigir unas palabras a nombre de la juventud del Frente Amplio en este hermoso homenaje a 50 años de la partida física de quien en vida fuera Carlos Luis Fallas Cibaja, Calufa. Gracias, compañeros y compañeras, por darme ese honor. Calufa llegó a las filas de un proyecto político recién fundado, apenas con unos cuantos meses de existencia en 1931, ingresa al Partido Comunista con tan solo 22 años de edad y decide con un impulso juvenil aportar su genio a la noble tarea de construir una patria más digna para las grandes mayorías explotadas de nuestra nación. Cometeríamos, creo yo, un grave error si decidimos elevar su figura hacia un cielo eterno e inalcanzable. Yo comparto las palabras de nuestro cantautor alajuelense Wilson Arroyo, que nos acompaña hoy, y con él digo: Calufa está junto a mí. Me gustaría que recordáramos al zapatero, al obrero bananero, que luchó su vida entera por conseguir mejores condiciones laborales para aquellos que con su trabajo crean la riqueza de los pueblos. Que recordemos también que fue en ese tránsito que se consolidó como líder y dirigente político, escritor y eventualmente como un improvisado líder militar. Las circunstancias en aquellas épocas ameritaban a eso, y desde luego que Calufa estuvo a la altura de los acontecimientos. Reportando al partido su experiencia como fiscal electoral en Talamanca por el bloque de obreros y campesinos, es que nace la gran obra social literaria del siglo XX en nuestro país, Mamita Yunay. No hay figura nacional con la cual yo personalmente me sienta más identificado. Durante 6 años de mi vida desempeñé como obrero industrial en los nuevos enclaves bananeros costarricenses, las zonas francas de La Aurora y Barrial de Heredia. Ensamblé dispositivos electrónicos para la industria aeroespacial yanqui
y sentí en carne propia la exageración que sufren nuestros trabajadores y trabajadoras, sus sufrimientos, sus alegrías, el robo de las patronales y en la práctica el inexistente derecho a la sindicalización en Costa Rica. Esperamos que esto empiece a cambiar con la reciente aprobación de la reforma procesal laboral impulsada por nuestro partido, el Frente Amplio, aunque esto es tan solo un pequeño paso, y en eso tenemos conciencia, estamos conscientes de ello. Pero también aprendí en esa época la solidaridad casi innata que tiene la clase obrera, muy bien retratada por Calufa a lo largo de toda su obra literaria, y su capacidad de entender la necesidad de la organización. Recuerdo que para entonces levantamos una seccional clandestina de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, con la orientación de que para mí es un maestro de la vida, don Guillermo Kitt. Recuerdo meter a la fábrica en mi gabacha, escondidos, discursos del compañero José Merino en contra del Tratado de Libre Comercio, sin que el capataz se diera cuenta, desde luego. Y recuerdo también cómo la literatura revolucionaria de Carlos Luis Fallas me dio la esperanza y la inspiración en medio de la rudeza de las muchas veces interminables 12 horas de trabajo diario. Quiero motivar a mis compañeros y compañeras que el pasado 1 de mayo han asumido como regidores. Fue ese, como nos comentaban antes, el primer puesto de representación popular en el cual se desempeñó el ser humano al que hoy le hacemos este sentido homenaje. Tienen en sus manos una gran responsabilidad, no decepcionar al pueblo. Tal cual lo hizo Calufa como región y eventualmente como diputados, deben ser dignos representantes de la voluntad popular. Fue durante esa época de su vida que se impulsaron las principales reformas sociales de nuestro país y de las cuales nos toca ser comprometidos defensores en los terrenos que sean necesarios. Quiero concluir diciendo que en honor a la memoria de Carlos Luis Fallas, nuestra generación debe tener claro que no debemos limitarnos a defender la obra del Partido Comunista. Tenemos la obligación de profundizarla y salir victoriosos en esa tarea. Debemos de terminar con este sistema que oprime con particular saña a las mujeres, al pescador humilde, a las personas sexualmente diversas, al artista, al artesano, al trabajador que no gana ni el salario mínimo, a los pobladores de las grandes barriadas de nuestras ciudades construidas en su gran mayoría gracias a la ejemplar organización del pueblo por el derecho a la vivienda. Como Calufa no descansaremos hasta que haya pan en cada mesa, salud y trabajo en cada hogar y un ambiente sano en que vivir. Calufa vive, la lucha sigue. Muchísimas gracias. ¡La lucha sigue! Habíamos tomado ya nuestros puestos, unos a babor, otros a estribor, y en la popa todos contemplábamos la naturaleza que nos circundaba. Fallas, con un pie en la regala, miraba desde la proa hacia el infinito. A su lado, Eduardo Mora, que por aquella época, siendo todavía un jovenzuelo, era dirigente del partido en la zona bananera del sur, conversaba con un grupo de compañeros. Fue Mariano Serna Gaitán, Masaya, quien volviéndose gritó a Fallas: ¿en qué pensás, Calufa? Pienso en el día maravilloso en que los trabajadores conquisten definitivamente el mundo, respondió Fallas, enfrentándose al grupo. ¿Conquistar el mundo?, preguntó Masaya, meditando. Sí, compañero, aclaró Calufa. No hay empresa, por grande y dura que parezca, que la clase trabajadora no pueda acometer y vencer. Organizados y unidos, todos los trabajadores son poderosos, invencibles y capaces de conquistar el mundo entero. Esto es una parte de la columna liniera de José Meléndez Ibarra, y que sirva para darle el escenario a los compañeros Rodolfo y Wilson, hijos alajuelenses y herederos políticos y culturales de la obra de Carlos Luis Fallas. Buenas noches. La escalera es porque queremos hacer un espectáculo de altura, entonces no se extrañen.
1000 aguaceros cayeron, 1000 aguaceros caerán. Este era un hombre de los buenos, de los que saben luchar. Todos los hombres llevan un poco de sufrimiento, y él no se puso a llorar. Con mi pueblo fue a luchar. La, 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 la. Calufa está junto a mí cuando canto estos versos de amor, de un país luchador buscando alcanzar algún día la libertad. Calufa está junto a mí cuando leo a Marco Ramírez, esas gentes gentecillas, mi madrina. Calufa está junto a mí porque soy alajuelense y defiendo a mi país. Del campo, vio a la sombra del banano una imagen sombría, creaba dolor y espanto, y él escribió la Yunay, y a Maynor Kid no le gustó, fue a la huelga bananera y el gobierno lo encerró. Calufa está junto a mí cuando canto estos versos de amor, de un país luchador buscando alcanzar algún día la libertad. Calufa está junto a mí cuando leo a Marco Ramírez, esas gentes gentecillas, mi madrina. Calufa está junto a mí porque soy de Frente Amplio y defiendo a mi país. Calufa está junto a mí porque soy alajuelense y defiendo a mi país. Esto es una cura contra el complejo de inferioridad. Hoy quiero empezar saludando a mi gran amigo Willy Fallas, quien es conocido por ser hijo de Calufa, pero que además tiene una historia muy interesante y con quien he tenido la oportunidad de compartir y de llenarme y empaparme un poco de esa historia hermosa que cada uno tiene, pero que Willy tiene una que daría para enciclopedias y libros. El taller. En el taller de la luz todo está en normalidad, como en cualquier otro taller de esta hermosa ciudad.
De madrugada llega el zapatero a trabajar y entre cuarteta y chiste se le acaba la jornada. Pero de un pronto a otro la crisis vino a afectar y mientras bajaban salarios había que trabajar más. El obrero alajuelense no aguantó la situación, por eso se organizaron, libre sindicalización. Nos vamos para la capital, nos vamos contentos cantando, no sé si vamos a volver, pero no volvemos llorando. Y nos vamos para la capital, nos vamos contentos cantando, no sé si vamos a volver, pero no volvemos llorando. El Congreso de la República rechazó el proyecto de ley que pretendía aumentar los impuestos sobre los productos importados después del choque violento entre los manifestantes y la policía ayer por la tarde enfrente del ferrocarril eléctrico al Pacífico. Al preguntar a los manifestantes el motivo de la protesta, decían que el impuesto recarga sobre los obreros el peso de la crisis sin controlar la especulación de los comerciantes que esconden el arroz y la manteca para subir artificialmente el precio. El presidente de la República, Ricardo Jiménez Oreamuno, fustigó la actitud de los diputados. Entre tanto, se recupera en el Hospital San Juan de Dios el líder de la jornada, el alajuelense y zapatero Cachamba, que con la fuerza de sus brazos derribó a más de 15 policías antes de ser herido por las balas. Esta información llega a ustedes gracias al patrocinio de Glostora. Glostora, el fijador que impide que se le pare el pelo. Nos vamos para la capital, nos vamos contentos cantando, no sé si vamos a volver, pero no volvemos llorando. En realidad, Cachamba no andaba buscando pleitos, y él lo que andaba buscando era la tranquilidad, y la tranquilidad la encontró debajo de un palo de mango en el Parque Central de Alajuela. Había venido caminando y volando pata y volando pata y volando pata desde su Nicaragua natal, cuando, sentado en aquel pollo, sintió la brisa fresca y dijo: qué bien se siente estar acá. Y ahí llegó su paisano, el Cholo Medina. El Cholo Medina, que tenía una de las zapaterías más alajuelenses de todo Costa Rica. No solo porque estaba en Alajuela, sino porque en aquella zapatería todo el mundo era así, rajatabla. El que se quería elevar por encima de los demás, rapidito lo ubicaban. Además, no se tomaban la vida con tanto dramatismo. Le ponían sentido del humor. Cada uno tenía su apodo, como allá: Petates, bueno para cortar el cuero, pero mejor para hacer cuartetas. O Beteta, o Don Pocho, con sus lentes gruesos como culo de botella, y siempre con la Biblia a la par. Y como él, nadie para coser el calzado de mujer. Y ahí fue llegando Cachamba, se sentó, feliz de tener trabajo, y justo al lado donde estaba una gran ventana, recibiendo el aire fresco, y con sus casi 2 metros y sus grandes orejas que lo hacían ver según él tan feíto que nunca había tenido novia, recibió el primer cuartetazo de Petates. Desde allá le soltaron. Yo no sé si ustedes han visto, y si no han visto ya verán. Yo he visto haciendo zapatos, son horribles, orangután. El frío le recorrió la columna a aquel. Y ya los veían subirse y levantarse con sus 2 metros a volar trompadas. Pero Cachamba se les quedó viendo y les dijo: yo no tengo la culpa de ser tan feo. Justo en ese instante llegó el Cholo Medina, sacó el tablero y empezó: muchachos, una partidita de tablero. Cachamba, usted que es el nuevo, véngase para acá. Y no, ¿cómo se le ocurre que yo voy? Sí, venga. Es así, por un ratico. Y empezaron a poner las fichas. Y no le va ganando Cachamba al Cholo, el patrón. Y ahí mismo, por supuesto, que Petates le encaramó la cuarteta. Cuando el Cholo iba con el tablero para afuera, le zampó. Allá va para la cocina con el rabo entre el pantalón. El Cholo Medina, el perdedor del patrón.
¿Para qué lo hizo? Si aquel hombre se puso en tinta, pero ya parecía moradititico. Se volteó y dijo, ah, sí. Ahora vamos a jugar, pero vamos a jugar en serio, apostando. Y si no tienen plata, yo les presto 150 pesos aquí en la mesa. Venga, Cachamba. Y Cachamba, no, patrón. Aquí se juega porque se juega. Se hizo un silencio expectante y empezó aquello. De verdad que eso de las cuartetas era un asunto muy serio allí en el taller. Por ejemplo, si Wilson trabajara en el taller de la luz, ya Petate le hubiera dicho algo como esto. El músico y su guitarra, aunque no sea la hora de almuerzo, se la pasa como la cigarra, zafándole el lomo al esfuerzo. El que poco talento tiene, mucha envidia puede mostrar, cuando ni una simple corneta puede bien entonar. Lo mío no es la corneta, lo mío es el lapicero. Por eso no ando cantando y menos con voz de maicero. Sí, pero eso no es cuarteta, eso es puro hígado, weón. Bueno, ahí se me fue la mano, reconozco que un poquito. Te andás en un puro lamento y hasta ofendiéndolo a uno. Vos decís que contás cuento y no has terminado ni uno. En eso tenés razón, ando en puros decires. Cumplo tu petición y ahí va, Marco Ramírez. Venga, le ayudo a poner la guitarrita acá. Encarámese usted acá, que yo me voy a encaramar aquí, como se encaramaba Marco en un palo de mango, en un palo de aguacate y en donde fuera que tuviera la visión para poder ver qué travesura iba a hacer, o mejor aún, para ver cómo y cuándo pulseaba el 5. Señora, permítame, le llevo las bolsas, déjeme llevarle las bolsas, le abro el portón, señora. Qué señora más agarrada. Y así, de portón en portón y de mandado en mandado, iba Marquillos buscando la plata, pero nunca, como cuando le pidió plata prestada al mismísimo Tatica Dios. Claro, porque en el llano de Alajuela pasaban de casa a casa una cajita con el corazón de Jesús. ¿La han visto? Tenía el corazón de Jesús en una estampa así, y abajo una alcancía de madera con una ranura, y atrás la lista de todas las familias que iban a rezarle al santo. Marco, de buena voluntad, se ofreció a llevar aquella alcancía de casa en casa para que la gente rezara y pagara. Y cuando alzó la alcancía, el inconfundible sonido de la plata. Claro, ahora como las monedas ya casi no valen nada, pero antes como sacaba uno una alcancía y la sacudía y calculaba. Y con aquel sonido de la plata, Marco empezó a pensar, uy, y de este lado de la conciencia, porque uno tiene como 2 o 3 o 4 lados de la conciencia, algunos ninguna, pero a Marco, en este lado de la conciencia se le formó como una nube, y encima de la nube venía el lado de la conciencia que tenía la forma de la maestra de catecismo, con la nariz de maestra de catecismo, anteojos de maestra de catecismo, moño de maestra de catecismo, la maestra en la nube. Esta parte es difícil porque viera qué fregado que es andar en una nube. La maestra se le quedó viendo y le dijo, Marco, narco, Dios es un ojo que todo lo ve. Dios es un ojo que todo lo ve. Antes en las escuelas decían encima del pizarrón, Dios me ve. Pobre Dios, imagina andar como un ojo uno encima de la gente, así. ¿Ah? Dios es un ojo que todo lo ve mucho, cuidado con lo que está pensando Marco. Y desapareció. Pero justo del otro lado de la conciencia apareció la abuelita de Marco. ¡Ja! Y en cuestión de religión, abuelitas y maestras de catecismo se dan taco a taco.
Y la abuelita se le quedó viendo y le dijo: Marco, nada se mueve en el mundo sin que Tatica Dios no lo permita. Se lo dice su abuelita. Y se le volvieron a encender los ojos a Marco. Si nada se mueve en el mundo sin que Tatica Dios no lo permita, si Tatica Dios no quiere, por más que yo sacuda esta alcancía, de aquí no sale una moneda. Así que si yo la sacudo y sale una moneda es porque Tatica Dios quiere. Iba apareciendo una moneda de $1 así en la ranura, y Marco: dele, Tatica, dele, vamos, Tatica, vamos. Pero a veces hay que ayudarle un poquillo a la voluntad de Tatica Dios. Entonces sacó un clavillo y le hizo así. Cuando agarró aquella moneda dijo: en mi vida he tenido tanta plata con $1, que no se podía comprar uno con $1. En la vida $1, y estaba en aquella celebración cuando del lado de la conciencia, la maestra de catecismo otra vez. Desestabilizada la nube esta vez. Marco, no solo Dios es un ojo que todo lo ve, sino que es pecado mortal quedarle debiendo plata a un santo. ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía. Investigando para contar este cuento me di cuenta: es pecado mortal quedarle debiendo plata a un santo. Esa gente que dice: uy, voy a prender una candela catedral, y después no paga. Si usted no paga, entonces el día, cuando uno se muere, ustedes han visto que cuando uno llega al infierno, hay como una... Ya no es así. Ahí es así. Sí, es como cuando uno entra, ¿verdad?, como un detector, y hay un diablo con una laptop y lo registra uno para todo lado. Le debe plata a un santo, le debe plata a un santo, le debe plata a un santo. Y si usted le debe plata a un santo, entonces se trepan un botón y usted empieza a caer como un degenerado. Son 10 y medio para abajo, 10 y medio para arriba, porque en el credo dice que 3 días, al tercer día tocó los infiernos y subió. Entonces son 3 días y medio para abajo, 10 y medio para arriba. Pero Marco, consciente de eso, dijo: voy a anotar la deuda. Y anotó en la pared de la casa, encalada: le debo $1 a Tatica Dios. Pero al día siguiente, otro pesillo, Tatica, otro pesillo. Segundo día, tercer día, ya ni se atrevía a sumar en la cantidad de plata que debía. Y empezó a pensar. Entonces buscó auxilio divino donde lo podía buscar. En la iglesia de la ermita de Concepción del Llano, en Alajuela. Ahí entró. San Gerardo, Santa Lucía y la Virgen. Ahí Marco 5. Mamá, usted es mamá. Y por definición las mamás son un poquillo alcahuetas. ¿Usted por qué no me ayuda a que yo pueda pagarle la deuda millonaria que le tengo a su hijo ahí? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me ayuda? Hágame algo, ayúdeme a conseguir un trabajito que la señora que le llevo las bolsas no me diga que no, que yo le pueda conseguir. Y Marco se sintió un poco más aliviado. Salió, volvió a entrar. Amén. Y cuando ya estaba completamente aliviado, se acercó a su casa y dispuesto a sacar el cuaderno para sumar cuánto le debía a Tatica Dios,
se dio cuenta de algo que no hubiera querido ver jamás en su vida. ¡No! Estaban encalando la pared. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debo? ¿Cómo pudo? Sacó el cuaderno, sacó un lápiz a ver si podía sumar lo poquitillo que quedaba, pero cuando llegó ya no quedaba nada de las cuentas que había hecho. Entonces imaginó que sí, que al final de los tiempos, por no llevar la cuenta, él iba a caer en aquel agujero terrible de no. Y en lo que sintió eso en el estómago, de repente vio la luz. Sí, agarró aquella esperanza y dijo: ¡sí, milagro! ¡La Virgen me hizo el milagro! De ahí se dio cuenta que yo no podía pagar y me borró la deuda completa. Yo no debo nada. Ese día Marco aprendió que es cierto que Dios es un ojo que todo lo ve, pero con el que sufre se hace el chancho. Mira, Rodolfo, hay una cosa que yo no termino de entender, y es que en otro libro de Carlos Luis Fallas hay un personaje que se llama Juan Ramón, que es igual un carajillo que hace diabluras, pero sale mi madrina. ¿Es el mismo? No, Juan Ramón es muy curioso. Ustedes leen Marcos Ramírez y se van a encontrar que en un pedacito aparece Juan Ramón. Pero Juan Ramón es parte del libro de mi madrina, y eso es muy bonito porque usted cierra el libro de Marcos Ramírez y es como si cerrara la puerta de la casa de los Ramírez, cruzara la plaza del Llano en Alajuela, abre mi madrina, es como abrir la puerta de la casa, de la casa de mi madrina, y ahí está Juan Ramón. Esa es la historia. Pero yo no le terminé qué fue lo que pasó con Cachamba. Cachamba estaba en el taller de los zapateros y le hace y le ganó el patrón 150 pesos. Ahí mismo Cachamba dijo: ¡fiesta para todos los zapateros! Y se armó un fiestón. ¿Cómo llevaban los zapateros un montón de tiempo de no tener? En el taller de la luz todo está en normalidad, como en cualquier otro taller de esta hermosa ciudad. De madrugada llega el zapatero a trabajar, y entre cuarteta y chiste se le acaba la jornada. Pero al día siguiente llegó temprano a trabajar, y eso sí, a las 6 de la tarde sacó una camisa nueva que se compró, un gran paraguas nuevo, un sombrero, y se veía ante el espejo. Y después se iba rumbo al barrio del Arroyo, justo donde estaba el billar. ¿Y sabe qué pensó la gente? Entró en vicio, le gustó el tablero y se pasó al billar. Claro. Pero no, enfrente del billar vivía Conchita. Conchita tenía como el color del pelo suyo. Conchita tenía como la luz de los ojos suyos. Conchita vio por primera vez a Cachamba como ninguna mujer lo había visto. Y Cachamba, cuando sintió la miel del amor y el corazón se le aceleró y se le secó la garganta, se casó. No, hombre. Se casó, ¿sí? Pero permítame y le cuento qué fue lo que pasó con mi madrina. Mi madrina, Encarnación Salguero, una mujer que vive del rezo. Vámonos pa'l rezo, vámonos pa'l rezo ya. Amárrate a Canelo, las gallinas cuidarán. Vamos mi niñito, apure, vámonos que es tarde ya, y el rezo ya va a comenzar. Cerca de donde viven las brujas, hay una mujer de un cabello que cae sobre un hábito del Carmen. Piel arrugada, ojos pequeños, mirada inteligente. Ella está sentada sobre un taburete y el taburete está sobre un piso de tierra. Encarnación se llama y reza:
reza y empieza con sus Aves Marías y Padres Nuestros a buscar cada vez que hay un muerto, un novenario, un cabo de año o un funeral, a cambio de sus Aves Marías, ese tarrito de café, ese poquitillo de arroz y esos plátanos verdes que están colgando ahí en el centro. Bizcochito con café le van a dar de comer, aguardiente para los grandes, miel toronja para usted. Coma, coma despacito, cuida o me mancha el mantel. Eso cuando hay muerto, porque cuando nadie se muere, entonces hay hambre. Y Encarnación lo siente, porque ella vive con el alma despegada del puro corazón, su sobrino Juan Ramón y Canelo, ese perrillo que anda por ahí. Y cuando Canelo y cuando Juan Ramón tienen hambre, entonces la madrina, Juan Ramón, ¿qué es eso que me está llegando de olor? Son los pedacillos de maíz que sobraron del rezo anterior, madrina. Pedacillos de maíz. Si toda la casa se está llenando con el olor dulzón de la mandarina cuando uno agarra la uña del dedo gordo y mete así en la cáscara y pringa. Así. La madrina sabía que esas mandarinas eran de la finca del vecino. Y eso era robar. Pero cuando había hambre, la madrina se hacía de la vista gorda. Se hacía de la vista gorda y rezaba más fuerte pidiendo un milagro. Letanías aburridas le dan ganas de dormir. Vamos, carajillo, deje cabecear, no se me distraiga, le voy a pellizcar. Recuerde lo que se dice acá, el que no reza no comerá. Ay, vámonos pa'l rezo, vámonos pa'l rezo ya. Y el milagro llegó. Un señor con unas botas, un sombrero, traje oscuro, un reloj que le brillaba del puro peso que tenía en plata, el diente de oro, se le quedó viendo a la puerta de la casa de la madrina y ahí vio a Juan Ramón y le dijo: papito, llámeme a su mamá, llámeme a su mamá. Pero la madrina ya estaba en el marco de la puerta con los brazos colocados y la mirada atenta, directa en aquella figura. La madrina le dijo: ¿quién es? ¿Qué ocupa? Y aquel hombre: señora, ¿viera usted cómo me la recomendaron? Los tramos que yo tengo en el mercado en San José. Pero dicen que la mejor que tiene remedios potentes para traer el amor y alejar la mala racha es del llano de Alajuela. Y por las señas me dicen que es usted. Dígame una cosa, usted no tendrá un remedio, unos ajos partidos en cruz, un limón, algo que me ayude a que yo pueda seducir a mi sobrina. Sí, yo soy casado, pero mi sobrina me encanta. Y dígame, si usted no tiene como un remedio para el amor. La madrina, con tantos Padres Nuestros y Aves Marías, sintió que aquellas palabras eran como echar alcohol, canfín y gasolina en la hoguera de la ira celestial, que se aloja justamente aquí. Ya se le iba a salir por el fuego de los ojos toda la ira cuando aquel hombre sacó un billete de 5 pesos. Vea, si el remedio que usted me da funciona, yo le traigo 3 billetes más como estos. Y quién sabe si fue porque la madrina vio la cara de hambre mal disimulada en Juan Ramón y en Canelo, que rápidamente se metió en el centro de la casa, y ahí donde estaba la cocina y los tizones se escuchó como un shh, shh, shh. A lo segundo la madrina entró
Entró a la sala, agarró un papelillo rosado, metió cenizas del fogón y en aquel papelillo salió y le dijo al hombre, tenga. Y aquel hombre, ¿y esto qué yo? ¿Qué hago con esto? Se lo doy en una cerveza, se lo doy en un café, se lo doy en agua, en leche, ¿en qué se lo doy? No me diga, se lo doy en todo eso y más. Gracias, señora, usted debe ser muy buena, tenga los 5 pesos. Si funciona, le traigo más de estos. La madrina con el billete en la mano. De pronto, al sentir que los pasos de aquel caballo se alejaban, paralelamente sintió como el peso de aquel billete le empujaba la mano hacia adentro y el corazón se le hizo acelerado y la culpa, como una hoguera, la empezó a carcomer. Yo, porque tengo este billete en la mano, me voy a condenar si esto no es dinero bueno, es dinero de falsa brujería, pero brujería al fin es dinero de mentiras, dinero de perdición, es dinero que los santos patrones ni los ángeles aprobarían jamás en la vida. Tan fuerte venid, más fuerte mi Dios, alto bestia feroz que primero nació Dios y después dos, todos los agujeros del infierno se abrirán para mí porque esto es pecado mortal, porque esto no puede ser, porque esto es una aberración y una esto atenta contra, me voy a condenar. La cara de Juan Ramón y Canelo con el rabo entre las piernas. Trajo de vuelta a la madrina que le dijo, no papito, tranquilo, tranquilo, no se asuste, no se asuste, no se asuste. Y ahí el señor se equivocó. Él vino acá, no es cosa nuestra, es cosa de él. Además, Dios escribe recto en renglones torcidos. Y con el pobre es un ojo que todo lo ve, pero a veces se hace el chancho. Rodolfo, y ya así, por favor, terminar el cuento del taller. Es que nos dejas en un suspenso. Lo tengo como novela, radionovela por partes. Este es el final del taller. Cachamba, después de haberse casado, tuvo una hija preciosa, era tan linda que él decía, no se parece a mí. Él la abrazaba, danzaba con ella, daba giros y decía que él era el príncipe que la defendía contra el príncipe rata, que él era su bailarina, que ella era su encanto, que ella era su vida, ella era su vida y nadie en el mundo podía dañarla mientras él estuviera ahí, porque él la iba a defender y la podía defender de todo, menos de la enfermedad. Y un día se enfermó. Y el desesperado llegó al taller pendiente de su chiquita y justamente ese día el Cholo Medina entró con una cara que no tenía siempre y desde la puerta se quedó viendo a don Pocho con sus anteojos gruesos de culo de botella y le dijo, don Pocho, ¿cuánto tiene usted de trabajar aquí? Don Pocho ni contestó, si tenía como 30 años de trabajar ahí. Vea, don Pocho, a mí me da mucha pena, le dijo don Cholo, pero aquí el trabajo está mal. El país está en crisis y no está entrando suficiente plata, así que don Pocho, cuando yo pueda lo vuelvo a contratar. Pero por ahora, don Pocho se quitó los lentes, los puso en la mesa y no dijo nada. Se esfumó en la puerta como se esfuma el humo cuando se desvanece en el viento. Pero entonces el Cholo arremetió contra Petates y le dijo, Petates, mucho sindicato, ¿verdad? Mucha protestita. Vi a ver si le dan trabajo a ellos, porque usted ya a partir de ahora no va a trabajar acá. Petates dejó sus instrumentos de trabajo, pero cuando estaba en la puerta se volteó y dijo, ya me voy para mi casa y ya nunca más volveré. Y viendo el resto de los zapateros les dijo, pero luego sigue el otro y el otro, y usted, y usted, y usted. Cachamba se concentró en su trabajo. Alguien le dijo, mañana hay una manifestación en San José, ¿vas a ir? Y Cachamba, no, hay que cuidar el trabajito, hay que cuidar el trabajito, más mi hija que está enferma. Por eso, Cachamba, no es que van a aprobar unos impuestos a los productos importados. ¿Cuánto cree que va a costar las medicinas? ¿Cuánto cree que van a costar? Por eso, por su chiquita y por la de los demás tiene que ir. Y aquellas palabras calaron en Cachamba porque la mañana siguiente vino con una vara de bambú y una bandera de Costa Rica. Se paró en la puerta del taller y desde ahí el Cholo Medina le dijo, ay, otro. No me diga, va para San José. Sí, ¿cómo les van a decir? ¿Para dónde van? Para San José.
Y cuando vengan bien golpeados les van a decir, ¿de dónde vienen? De San José. Y Cachamba se encachimbó. Y desde la puerta le dijo, nos vamos para la capital. Nos vamos contentos cantando. No sé si voy a volver. Pero no volvemos Pero llorando. En el taller de la luz todo ha cambiado mucho, como en cualquier otro taller de esta hermosa ciudad. Hoy no llegaron temprano al taller a trabajar, Mozón, Cachamba y Gole, Betín, Petates y Goliat se fueron pa' la marcha que organiza el sindicato en contra de aquel impuesto que al pobre iba a quebrar. Con bayoneta y garrote aplacaron al obrero, y aunque a muchos los hirieron, los marchantes no se rindieron. Nos vamos para la capital, nos vamos contentos cantando, no sé si vamos a volver, pero no volvemos llorando. El Congreso de la República rechazó el proyecto de ley que pretendía aumentar los impuestos sobre los productos importados, después de la violenta manifestación y choque entre sindicalistas y policías ayer por la tarde enfrente del ferrocarril eléctrico El Pacífico. Al preguntar a los manifestantes el motivo de su protesta, dijeron que el proyecto cargaba sobre el bolsillo de los obreros el peso de la crisis, sin controlar la especulación de los comerciantes que esconden el arroz y la manteca para subir el precio. El presidente de la República, Ricardo Jiménez Oriamono, fustigó la actitud de los diputados. Entre tanto, se recupera en el Hospital San Juan de Dios el líder de la jornada, el zapatero alajuelense Cachamba, que solo con la fuerza de sus brazos derribó a más de 15 policías antes de ser herido por las balas. Esta información llega a ustedes gracias al patrocinio de Glostora. Glostora, el fijador que impide que se le pare el pelo. Nos vamos para la capital, nos vamos contentos cantando, no sé si vamos a volver, pero no volvemos llorando, no volvemos llorando. Si volvemos cantando, sí, no volvemos llorando, si volvemos cantando. Una de las obras más significativas de Carlos Luis Fallas es, tal vez, por ser la más conocida y divulgada en múltiples idiomas, Mamita Yunay, prologada por el escritor chileno, comunista además, Pablo Neruda. Esta última fase de esta presentación se compone de un poema que enlaza en la historia de Calero, un trabajador de las zonas bananeras, y ese poema fue musicalizado por un señor Jaime Castro de Alajuela, y tal vez Rodolfo pueda contarnos la historia para que entiendan ese poema. Cerramos con esta música de fondo y este extracto de Mamita Yunay, que comienza así. Las mañanas en el Caribe, tensas y calientes, como el vapor que oprime, empezaban antes de que el sol se levantara. Ahí, los trabajadores de la bananera, antes del sol, ya iban batiendo barro para abrir una trocha que conectara un viejo bananal con otro nuevo, o para sacar un poco de madera, o lo que fuera. Un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, pero de repente había una vez en la jornada en la que el sol salía antes que los bananeros, y ese era el día en el que se escuchaba ese
ese era el vagón donde venían los salarios. Y los bananeros hacían fila. En algunas ocasiones, esos salarios no estaban completos. Pero hay de aquel que osara quejarse, porque quien se rebelara podía pasar un rato en la cárcel y tener que pagar una multa, lo cual le bajaba aún más su salario. Cuando el salario no venía completo, los bananeros se sentaban en aquellos tablones que les servían de lugar para dormir y empezaban a soñar con el día en el que les diera justo el salario para escapar de los bananales y hacer una vida en la que ¿qué harías vos? ¿Qué harías vos si salieras de acá? Yo me iría a Sudamérica a conocer esos enormes lugares y esas enormes aves que hay ahí, a viajar, ser un viajero por el Es que vos sos un alma libre, porque yo intentaría comprarme un sombrero y una bonita camisa, buscaría un amor porque aquí no hay dónde, y buscaría comprarme una casa en Heredia y ojalá le pusiera guarias ahí. Ay, qué lindo una casa en Heredia. El día que yo salga de aquí, el día que yo salga de acá, cállese partida de vagabundos. ¿Qué día van a salir de aquí si con lo que tenemos de monedas en la mano ajustamos apenas para sumarle un poquillo de carne seca a lo que nos comemos? Y ya sumaron cuánto cuestan las pastillas de quinina para la malaria. Ya sumaron. Si cada vez nos alcanza menos el sueldo. Piensen y dejen de soñar, partida de necios. Y entonces, sin que me diera palabra más, cada uno arrimaba una moneda al centro y con lo que rejuntaban se compraban un garrafón, un botellón de guaro que era como 160% de alcohol en el comisariato, y empezaban a darle un trago largo que cuando les calentaba y les raspaba la garganta, al final les ponía hasta el pellejo duro y ligeros los sueños. Y ahí, si Bajita se encaramaba en un peñón porque no le gustaba que lo vieran llorar, y quién sabe por qué designio de la vida se acordaba de este poema que dice así: conozco un mar oscuro y tenebroso, donde los barcos del placer no llegan, solo una nave va sin rumbo fijo, una nave misteriosa y negra. Y después, al día siguiente, déle que otra vez para el trabajo. Cuentan que si Bajita era buenísimo para la pala. Agarraba y mandaba las palatadas así de tierra, y por el aire nunca perdía la forma la pala. En cambio, Calero era bueno para apiar palos. Dicen que como él no había otro. ¡Pa' allá va ese animalón! ¡Traca, taca, 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 ¡pum! Aquella mañana fue un poco diferente. Si Bajita agarró la pala y empezó a cavar como siempre. Y Calero dijo: ya vengo, voy a encargarme de aquel palote. Y se fue caminando. Y desde allá lejos se oía: y les va el animalón. Y el árbol traca, taca, 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 taca. Fue el tercero de esos árboles que sonó diferente. Era como si las ramas de repente se desgajaran desde la pura base de la corteza. Y por esas cosas que solo saben los amigos y no necesitan palabras, si Bajita sintió que un frío le recorría la espalda, tanto que se detuvo en el aire sin clavar la pala una vez más en la tierra, y ahí sintió que cuando retumbó aquel árbol tenía que correr. Y corrió, y lo que encontró lo supo antes de llegar. Si Bajita encontró un grito, pero no era un grito que brotara de la garganta, era un grito dibujado en un rostro. Su amigo Calero, aplastado por la mitad del cuerpo con aquel tronco inmenso. Y si Bajita sintió de repente como si sus manos de obrero tuvieran que valer
cada minuto que hubiera pasado en aquel bananal para juntar la fuerza suficiente que moviera aquella mole de madera. Si sus espaldas, que llevaban día tras día soportando el sol del Caribe, estaban lo suficientemente curtidas para empujar como solo se empuja, porque lo que estaba ahí debajo no era cualquiera, era su amigo Calero. Y si Bajita empujó aquel tronco con toda la fuerza, con todo el pecho, hasta que se le reventara el ánimo de todo lo que intentó, porque a los amigos no se les abandona nunca. ¡Nunca! Pero ese tronco no se movió, pero ni esto. Y tuvo que llegar Venancio, ponerle la mano atrás y decirle: déjalo ya, déjalo ya, déjalo ya. Porque a Calero no le queda más que abonar los bananales de la United Fruit Company, como tantos otros. ¿Quiénes viajan ahí? ¿Qué barco es ese? Sin piloto, sin brújula y sin vela. Yo pregunté una vez y el mar me dijo: son los desheredados de la tierra. Son tus hermanos que sin pan y sin abrigo van a morir entre su fondo negro. Ay, Dios mío, grité, qué tristeza es vivir y penar en la miseria. Yo soy pobre también, échenme al barco. Quiero morir entre su fondo negro. Quiero morir entre su fondo negro. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para Rodolfo y para Wilson. Muchas gracias a todos y a todas. Yo solo quería agradecerle al partido, que es en el que he depositado mis más valiosos años de mi juventud, que hayan sido artífices de volvernos a juntar a Rodolfo y a mí para presentar esto en este lugar, porque lo hicimos hace 4 años, tal vez no lo hacíamos, y gracias a ustedes y a los compañeros y compañeras que son la base fundamental de este proyecto, que es el que espero que ayude a transformar la sociedad. Tenemos grandes retos, tenemos que mejorar muchas cosas, nos falta mucho camino por andar, pero paso a paso se construye esta lucha. Así que en nombre de los dos, porque para los dos fue una gran experiencia haber presentado esto hace años por los teatros y colegios de Costa Rica, y hoy volvernos a juntar en este lugar y para no parar, ojalá, y vamos a seguir. Muchas gracias. La lucha sigue.
Bueno, ahora vamos a darle la palabra a la compañera diputada y presidenta del partido, Patricia Mora. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Realmente yo en la oficina habíamos trabajado un pequeño texto, pero me parece que casi todo ha sido dicho hoy en la noche. No sé qué fibras han tocado las palabras de nuestra querida historiadora Marielos Aguilar, las palabras de Giancarlo, el acto de estos jóvenes, que me parece que cualquier cosa que diga va a quedar realmente pálida a la par de lo que hoy ha sucedido aquí. Durante muchos años nuestro país ha sufrido de una especie de amnesia selectiva a nivel histórico. En el suplemento que La Nación sacó el día domingo, casi dedicado a Carmen Lira, al benemeritazgo que hace escasos 10 días se le entregó aquí en este Parlamento, una de las personas que escribían en este suplemento reseñaba las memorias de Alberto Cañas Escalante y decía que Alberto Cañas Escalante, para hablar de esa amnesia que durante muchos años se ha vivido en nuestro país, se refería a un tabú silencioso. Y es a propósito de esto, y quizás a propósito de que tenemos muy fresco el homenaje que este Parlamento le hizo a otra comunista, a esa gran mujer que fue Carmen Lira, que yo me voy a permitir en 2 momentos compartir con ustedes una reflexión, y aprovechando la presencia de tanta compañera y de tanto compañero que peina canas aquí, y de tanto joven que son quienes efectivamente diariamente nos llenan de entusiasmo, y además aprovechando la feliz circunstancia en que nuestro amigo y compañero de toda la vida, Willy, uno de los hijos de Calufa, el hecho de que hoy nos acompañe. Cuando me puse de pie en el Parlamento a propósito de la declaratoria de Carmen Lira como benemérita de la patria, quizás lo único que se me ocurrió decir es que se estaba saldando una enorme deuda histórica. Y alguna de mis compañeras o compañeros parlamentarios se acercó para preguntarme en qué tono se me había contado esa historia cuando yo era niña. Y no es únicamente el tono, siempre recuerdo que se hablaba de que Chavela no había podido venir a morir a su tierra, de que había venido en un ataúd. Pero se hablaba, y así se lo dije al compañero diputado, compañero de nuestro partido, se hablaba sin ningún odio en el partido sobre esto y en la familia. Creo que es una señal simbólica de cómo la izquierda en este país ha vivido esta larga marcha. La ha vivido con la sabiduría de los grandes seres humanos. En la historia de la izquierda costarricense no ha habido campo para albergar odio, y por lo tanto creo que de ahí ha surgido la sabiduría con la que ha actuado. La izquierda en este país nunca, no sé cuántas veces quizás, ha estado tentada
pero nunca ha atropellado ningún proceso queriendo apurar los tiempos. Nosotros tenemos nuestros tiempos y no hemos permitido que nadie nos imponga otros. Y hemos tenido la generosidad de esperar también que, así como Alberto Cañas Escalante reconocía en ese artículo de La Nación del domingo, que a Calufa se le empezó a reconocer cuando la editorial Costa Rica, un año después de su muerte, es decir, la mezquindad fue tal que se esperaron hasta que Calufa tenía 12 meses de haber pasado al campo en donde se es invisible. Lo que pasa es que hoy este salón, tanto Calufa como Carmen Lira, que quisieron ser invisibilizados, este salón está absolutamente lleno de ellos. Por eso, porque hoy además existe un partido político que es la tercera fuerza en este parlamento y que se siente heredero, entre otras sensibilidades que nos albergan, se siente heredero de esa izquierda a la que pertenecieron Chavela y Calufa. Es que yo quiero, en nombre de ese partido, darle las gracias por la presencia hoy en la noche y darle las gracias por la emoción que creo que todos y todas hemos sentido. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. ¡Viva! Bueno, y para cerrar esta noche, vamos a darle la palabra al compañero y camarada Álvaro Rojas. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Me pidieron primero que les hablara algo de la pintura que hoy adorna este lugar. Esa pintura que muchos de los menos jóvenes aquí, para no decir más viejos, vimos durante muchísimos años, fue hecha por un zapatero nicaragüense. Sí, zapatero y pintor. Esos nicaragüenses tienen sus cosas, no solo son poetas, ¿va? Este hombre, que se llamó Adolfo García Barberena, y que como un mito entró a la inmortalidad con el nombre del Comandante Domingo, era un antisomocista militante y entregó su vida y su sangre generosa en los combates que antecedieron a la derrota de la tiranía somocista en un lugar que se llamó Nueva Guinea. Es una pintura que tiene muchísimos años y una gran significación. Camaradas, amigos, amigas, hoy conmemoramos la partida de uno de los mejores hijos de esta patria. Desde su humilde ascendencia, este alajuelense se elevó hasta alcanzar cumbres muy altas, como dirigente obrero, como escritor, como representante de su partido y su gente en la municipalidad y el parlamento, y como comandante de la columna liniera, en la que derramaron su sangre en defensa de las garantías sociales decenas de obreros bananeros del Pacífico Sur, de los que llegó a decir el insigne escritor Adolfo Herrera García, que no son muertos, son semillas. Quienes asistimos, heridos por el dolor, al sepelio de Calufa hace 50 años, sabíamos la enorme pérdida que representaba su partida tan temprana. La partida tan temprana de Calufa, cuya figura no cesa de agigantarse con el tiempo. Asumo el gran honor de transmitirle las palabras
de otro gigante de las luchas sociales de nuestro país en ese acto, lleno de dolor, pero también de esperanza. Uno de los mejores hijos de Costa Rica. Discurso pronunciado por Manuel Mora Valverde en el Cementerio Obrero, frente a la tumba de Carlos Luis Fallas, el 9 de mayo de 1966. Señores, señoras y compañeros, Vanguardia Popular, el partido de la clase trabajadora de Costa Rica, despide a Carlos Luis Fallas con profundo dolor, pero al mismo tiempo con legítimo orgullo. La vida de Fallas es la de un auténtico revolucionario. Es una vida identificada con los intereses y la tragedia de su clase y de su pueblo. Es una vida limpia de claudicaciones, sin una sola mancha de cobardía moral, totalmente consagrada a la lucha y el sacrificio e iluminada siempre por la alegría que brota en las almas grandes de la convicción de que se avanza hacia la justicia social y a la libertad de los hombres y de los pueblos. Surgió Fallas de la entraña del pueblo y el pueblo le nutrió su fe en la revolución. Luchó siempre, sin descanso ni vacilaciones, contra los enemigos del progreso y también contra los impulsos negativos de su propia naturaleza humana, en un afán de darle estatura revolucionaria a su personalidad, y lo consiguió. Enriqueció su cultura, desarrolló su talento, ascendió a los planos superiores de la intelectualidad, pero no con el propósito mezquino de buscar honores, ni con el grosero de enriquecerse, sino con el propósito noble y superior de contribuir al triunfo de su causa. Bajo las banderas del partido, de su clase y de su pueblo, se agigantó hasta convertirse, sin dejar nunca de ser humilde, en un valor humano de gran categoría que honra a su partido, que honra a su patria y que honra también a la humanidad, porque no cabe duda de que la humanidad se honra cuando del corazón de cualquier pueblo, por pequeño que sea, surge una vida tan limpia, tan luminosa, tan revolucionaria y tan profundamente humana como la vida de Carlos Luis Fallas. A quien le toque la suerte de escribir algún día la biografía de Carlos Luis Fallas, tendrá que escribir sobre los episodios más fecundos de la vida de su partido. Asimismo, quien escriba la historia de Vanguardia Popular tendrá que escribir la biografía de Carlos Luis Fallas. Es en ese sentido que todos sentimos que Fallas no ha muerto. Hoy depositamos sus despojos mortales en una tumba, pero Fallas regresa con nosotros, alegre y vigoroso como siempre fue, a seguir peleando por la justicia social, por la cultura y por el bienestar de su pueblo, por la soberanía de su pequeña patria, por la paz del mundo, por el triunfo del socialismo sobre la tierra. He dicho que Fallas fue un revolucionario. A este concepto debo agregar otro. Fallas fue un revolucionario costarricense. Esto quiere decir que Fallas supo encarnar el sentido de la revolución que corresponde a Costa Rica. Esto es claro en la trayectoria de su vida, como lo es en las páginas tiernas y al mismo tiempo amargas de sus novelas, en las cuales Fallas no puso artificios literarios, sino su pensamiento puro y sus experiencias, que son las experiencias del pueblo. Esto se puso de manifiesto durante la capilla ardiente con que el pueblo rindió su postrero homenaje a los restos de nuestro querido camarada. Nuestra casa, la casa de Fallas, la casa de los comunistas, fue visitada por personas de todas las clases sociales y todos los partidos políticos. Nuestras banderas rojas se inclinaron respetuosamente muchas veces para saludar con sincero reconocimiento a los adversarios que llegaban hasta el ataúd de Fallas para rendirle homenaje en su condición de costarricense ilustre. Estos hechos tienen una interpretación que no debe pasar desapercibida. Ponen de manifiesto que la lucha revolucionaria de Fallas, ardiente y tormentosa, no le produjo odios irrefrenables,
Frente a su cadáver, los rencores y los prejuicios se disiparon y surgió la figura de Fallas en su verdadera significación como la figura de uno de los mejores hijos de Costa Rica. Los que habían peleado contra él en los campos de batalla de 1948, ahí estaban, expresando en voz alta su reconocimiento a la generosidad, a la nobleza y al patriotismo de Fallas. Los que habían sentido el impacto de sus arremetidas de hombre de ideas en el poder y en la llanura, desde las tribunas públicas, desde las columnas de los periódicos y desde las barricadas, también estaban ahí, firmes sin lugar a dudas en sus profundas discrepancias ideológicas, pero ligados al exdirigente por los lazos de patriotismo bien entendido. Por demás está decir que también estaban los viejos linieros, a quienes Fallas dirigió en el año 1934 en la huelga agrícola más grande que recuerda la historia del Caribe. Estaban allí con sus caras endurecidas por la vida y el trabajo, surcadas por lágrimas de dolor. Y estaban también los obreros, los campesinos y los mejores intelectuales del país, conscientes de que en las grandes conquistas sociales obtenidas por nuestro pueblo en los últimos 20 años hay sangre y hay espíritu de Fallas. El Partido Vanguardia Popular, que no niega que ha cometido errores durante su larga lucha, siente que la vida de Fallas tiene todas las características de su propia vida. Nosotros somos y seremos siempre una organización de lucha, de pelea implacable contra todo lo injusto, contra todo lo innoble, contra todas las formas de corrupción social. Pero siempre hemos querido y siempre seguiremos queriendo que nuestra lucha se ajuste a la índole y a las buenas tradiciones de nuestro pueblo, que es noble, que es generoso, que no es terreno propicio para los odios profundos, que lleva en su alma los fundamentos esenciales de la democracia y en sus venas la dignidad que perennemente brota como una fuente inagotable de la lucha sagrada y gloriosa que nuestros abuelos libraron en 1856 para limpiar a Centroamérica de los filibusteros. Los comunistas costarricenses sentimos que se robustece nuestra fe en la posibilidad de que nuestra patria pueda, en este periodo complejo y turbulento de la historia del mundo, hacer su revolución por caminos pacíficos, bajo el imperio de la democracia y bajo el signo de todas las fuerzas honradas y progresistas que integran nuestra nación. Camarada Fallas, viejo y querido hermano del alma, tus compañeros de lucha te lloramos hoy con lágrimas de fuego, pero tu partido, que nunca ha sido ni será viejo, despliega sus banderas ante tu tumba para seguir avanzando sin que nadie pueda hacerlo retroceder por el camino de la revolución social. Manuel Mora Valverde. Rendir homenaje a los que murieron luchando por los derechos de los trabajadores es recordar que las conquistas sociales y democráticas logradas no cayeron del cielo, ni fueron resultado de concesiones gratuitas del poder explotador y opresor. José Merino del Río. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. Aquel que amasa sangre entre las nubes, el criminal, el sádico, el guerrista, será aplastado en el mañana limpio por el limpio Partido Comunista, por el limpio Partido Comunista. Puedo morir como nací, sabedlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista.
la tarde en mi ventana y me sentí un diestro paisajista. Qué bello es pintar para la vida, pintar para el Partido Comunista, pintar para el Partido Comunista. Puedo morir como nací, saberlo, puro, sencillo y optimista, de pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del Partido Comunista, en las filas del Partido Comunista. ¡Calufa vive! ¡Calufa sigue! ¡Calufa vive! ¡Calufa sigue! ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva! Bueno, compañeras y compañeros, agradecerles a todos los que han participado hoy. Afuera hay un folleto con el discurso que acaba de leer Eduardo para todos ustedes, y al fondo un brindis para todas y todos. Muchas gracias.